Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro examen de selectividad que os hemos propuesto para que sigáis practicando y así el día del examen saquéis una mejor nota. Hoy hemos elegido el examen de junio de 2004, que es bastante variado, de hecho fue el que yo hice cuando me examiné de selectividad y creo que toca bastantes temas y es bastante interesante resolverlo. Así que sin decir más, vamos a comenzar con el ejercicio 1, que como veis es un ejercicio de optimización, que hasta ahora no habíamos hecho ninguno y que creo que es importante repasarlos. Nos pide calcular la base y la altura del triángulo isósceles de perímetro 8 y área máxima. Recordamos que un triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales y otro dispar. Evidentemente, este lado podríamos llamarlo y, pero como veréis a continuación empezaríamos a trabajar con fracciones demasiado pronto y puesto que vamos a tener que derivar al tratarse de un problema de optimización es mejor no tener fracciones. Así que lo que vamos a hacer va a ser decir que este lado es 2y, que no sucede nada. Nosotros podemos decir que los lados valen lo que sea, siempre y cuando luego demos la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a seguir viendo lo que nos da el enunciado. Nos piden calcular la base y la altura del triángulo isósceles de perímetro 8. ¿Qué significa que el triángulo tenga perímetro igual a 8? Pues que la suma de sus lados, este 1000x, este x y este 2y, es decir, 2x más 2y, es igual a 8, lo que viene a ser, simplificando, que x más y es igual a 4. Y por otra parte nos piden calcular el área máxima, es decir, el área va a ser la función para la cual vamos a tener que calcular su máximo. Esto lo haremos derivando, pero primero tendremos que escribir cuál es la función del área. Así que recordando, empezando por lo básico, sabemos que el área de un triángulo es la base por la altura entre 2, que en nuestro caso la base es 2y por la altura entre 2. ¿De acuerdo? Evidentemente este 2 con este 2 se nos va a ir y se nos queda ahí por h. Vale. Ahora lo que nos va a faltar va a ser calcular la altura, que ahora como veréis la utilidad de haber hecho nombrar la base como 2y. Para calcular la altura del triángulo, en función de la x y de la y, que son las incógnitas con las que vamos a trabajar, dibujamos la altura y este lado será y solo. Este lado y todo mide 2y. Y así nos hemos ahorrado las fracciones, porque si no os saldría y medios. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos la altura del triángulo para poder meterla en nuestra fórmula del área? Mediante Pitágoras. Sabemos que x al cuadrado será h al cuadrado más y al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Por tanto, si despejamos la altura, se nos quedará la raíz cuadrada de x al cuadrado menos y cuadrado. Hasta ahí bastante sencillo, como veis. Y ahora ya con el valor de altura tenemos el área en función de la y y de la x. El área, por tanto, se nos queda y por h, es decir, y por la raíz cuadrada de x cuadrado menos y cuadrado. El siguiente paso sería derivar esta función, pero como veis, nos depende de dos incógnitas y no sabemos derivar funciones que tengan dos variables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar dejar una en función de la otra para que se nos quede de esta manera el área en función de una sola. Esto vamos a verlo cómo se desarrolla. Pues para eso nos han dado la ecuación del perímetro. Sabemos que x más y es igual a 4. Por tanto, x será 4 menos y. Y por tanto, nuestro área se nos quedará disculpad, por la raíz cuadrada de 4 menos y al cuadrado menos y cuadrado. ¿Veis lo que he hecho, verdad? Tengo el área, sé que la x es 4 menos y de acuerdo a la ecuación del perímetro y escribo la nueva ecuación, sustituyendo. Y ahora pues opero, ¿no? Para dejar esto lo más sencillo posible, de modo que nuestro área será y por la raíz cuadrada de desarrollo del producto notable, 16 más y cuadrado menos 8y menos y cuadrado. Es decir, y cuadrado menos y cuadrado se va y por 16 menos 8. Hasta ahí, perfecto, ¿verdad? Y ahora ya, como veis, el área se ha quedado en función de la y. Y ahora sí que podemos derivar. Y derivamos normalmente. Aquí da igual que aparezcan y que aparezcan x. La derivada va a ser la misma.
Puesto que es un producto, ¿cómo lo vamos a derivar? Con la regla del producto. Así que A' será derivada del primero, 1 por segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que como veis es una raíz cuadrada, así que aplicamos su regla directamente. Abajo 2 por la raíz cuadrada, arriba la derivada de dentro de la raíz, es decir, menos 8. Y dejamos el área pues ya simplificada, que en el fondo aquí aparecería menos 4, como podéis ver. Calculada la derivada, ¿cómo calculamos máximos y mínimos? Igualando a 0. Así que hacemos que A' sea igual a 0. Por tanto, la raíz cuadrada de 16 menos 8i menos 4i arriba entre la raíz cuadrada de 16 menos 8i será igual a 0. Este menos 4i viene de este menos, que afecta a ese más, y es ahí que lo sube arriba, ¿vale? Pasamos a este término al otro lado de la igualdad y se nos queda que la raíz cuadrada de 16 menos 8i es 4i entre la raíz cuadrada de 16 menos 8i. Esto está dividido, y ya bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser resolver la ecuación. Esto está dividiendo, pues aquí multiplicando raíz por raíz se nos va. 16 menos 8i es igual a 4i, por tanto 16 es igual a 12i, y por tanto i es igual a 16 entre 12, es decir, i es 4/3. Estaría bien que en este caso comprobásemos para demostrar al profesor que sabemos que esto es un máximo, ¿vale? No vamos a hacerlo con el método de calcular la segunda derivada y ver su signo, sino que vamos a aplicar otro método mucho más sencillo. Como veréis, si yo dibujo la recta de los números reales y marco 4/3, que es el valor que he sacado, vamos a coger un número a la izquierda, un número a la derecha, y vamos a ver si aquí crece y aquí decrece para que esto sea un máximo, ¿vale? A la izquierda de 4/3, que es 1,3 periodo, podemos coger i igual a 1. ¿Y cuánto vale la derivada cuando i vale 1? Pues damos a nuestra derivada y se nos queda 16 menos 8, 8, la raíz cuadrada de 8, vamos a ponerlo aquí para que lo veáis. A' de 1 sería raíz cuadrada de 8 más menos 4 por 1 entre la raíz cuadrada de 8. Que esto, como veis, es un número positivo. Esto es un número más o menos que nunca va a restar a la raíz de 8 para quedar menor que 0, ¿vale? Si lo calculáis con la calculadora, que esto no lo puedo hacer, pues veréis cómo va positivo, ¿vale? Así que derivada positiva, por tanto, la función original, el área, va a crecer. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero cogiendo aquí un número a la derecha de 4/3. Podemos coger, por ejemplo, el 10. Si la i vale 10, ¿qué nos sucederá? Pues se nos quedará que no lo podemos coger, como veis. Aquí afinar un poco, ¿vale? Podemos coger el 1,5. ¿Por qué sabía que no lo podía coger? 16 menos 80, negativo, así que error. Raíz cuadrada negativo, no. 16 por menos 8, menos 8 por 1,5, menos 4 por 1,5, entre la raíz cuadrada de 16 menos 8 por 1,5. Que esto es menor que 0 si lo hacéis con la calculadora, ¿de acuerdo? Así que aquí la A decrece. Y si antes de 4/3 crezco y a la derecha decrezco, i igual a 4/3 debe ser un máximo. Así que ya hemos comprobado con esta parte que nos encontramos ante un máximo. Por tanto, la i igual a 4/3 maximiza el área. Tenemos la i, la base, ¿y qué nos pedían? La altura, ¿verdad? Pues vamos a seguir con el ejercicio. Como veis es bastante largo, a partir de aquí de cuentas, pero no es el problema básicamente era calcular la i. Si no os importa ir a borrar esto, que ya era prácticamente desarrollo, y vamos a sacar el resto de datos, ¿vale? Vamos allá, sabemos que la i vale 4/3, por tanto, la base será, acordaros que nuestra base, si la i vale 4/3, la base será 8/3. ¿Vale? Acordaros, la base hemos dicho que era 2 y medio.
Por otra parte, como la x más y nos tenía que dar 4, la x será 4 menos y, es decir, 4 menos 4 tercios, es decir, 8 tercios. Y finalmente, la altura del triángulo, que lo tenemos aquí, será la raíz cuadrada de lo que vale la x al cuadrado, es decir, 64 novenos, menos lo que vale la y al cuadrado, 16 novenos. Es decir, raíz cuadrada de 48 entre 9, que si lo queréis dejar bien escrito sería raíz de 48 entre 3. Y con eso tenemos todos los resultados que nos pedía el problema y concluimos este primer ejercicio del examen de selectividad que os hemos propuesto. Continuamos ahora con el ejercicio 2 del examen que estamos resolviendo. Vuelve a ser otro ejercicio de análisis. En este caso nos dan una función y nos piden calcular las asíntotas y luego sus máximos y sus mínimos. Siempre que nos hablan de asíntotas, lo primero que hago es calcular el dominio, porque esto nos va a permitir identificar las verticales, ¿vale? Entonces, bueno, voy a sacar el dominio aquí, que siempre está bien saberlo, y el dominio de esta función, como veis, es una fracción. Entonces, lo suyo sería comprobar cuando el denominador nos puede dar 0, que en este caso, al ser 4x cuadrado igual a menos 1, distinto, por tanto nunca va a ser 0. Haríamos la raíz del número negativo, si no. Y por tanto el dominio de f es todos reales, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a empezar ya a resolver el ejercicio. Comenzaríamos, si os parece, con las asíntotas horizontales. Asíntotas horizontales. Os recuerdo que se calculan haciendo el límite cuando x tiende a infinito de la función. Es decir, límite cuando x tiende a infinito de 2x menos 1 al cuadrado entre 4x cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Para resolver este límite, primero voy a desarrollar el producto notable, que luego nos va a venir bien también para derivar, ¿vale? Así que nos va a quedar cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos doble del primero por segundo entre 4x cuadrado más 1. Ahora, como veis, los datos coinciden del numerador y del denominador y por tanto el resto nos sobraría y el límite sería 1, porque 4x cuadrado entre 4x cuadrado nos daría 1, ¿verdad? Repito como lo he hecho, identifico el grado del numerador, que sería 2, identifico el grado del denominador, que sería 2 también, y me quedo con esos dos términos, y a simplificar me da 1. Y ya tenemos la asíntota horizontal, y puesto que tenemos la asíntota horizontal, asíntotas oblicuas ya no va a haber. Y puesto que hemos calculado el dominio y las asíntotas verticales se buscan siempre en los puntos fuera del dominio, tampoco vamos a tener asíntotas verticales, así que esta parte la hemos hecho bastante rápida. Asíntotas verticales. ¿De acuerdo? Lo que sí nos va a llevar un poco más de trabajo va a ser calcular el máximo y el mínimo, para lo cual tenemos que derivar, igualar a 0 y comprobar los máximos y los mínimos. Así que vamos a ello, calcular máximos y mínimos. Y lo hacemos por pasos. Lo primero que hacemos va a ser calcular la derivada de nuestra función, que si os parece bien, vamos a trabajar sobre esta, que es nada más que la con la que hemos desarrollado el producto notable del numerador, ¿vale? Entonces, para derivar una fracción, abajo el denominador al cuadrado y arriba derivado del numerador, que nos daría 8x menos 4 por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, que sería 8x. Disculpad, 8x. Perfecto. Y continuamos desarrollando.
Si os dais cuenta, este producto notable del denominador no lo voy a tocar porque luego al igualar de 0 se me va a ir, así que no es necesario, ¿vale? Y bueno, pues nos quedaría 8x por 4x cuadrado, sería 32x cubo, 8x por 1 más 8x, menos 16x cuadrado, menos 4. Eso es la primera parte, ¿vale? Y la segunda, menos 8x por 4x cuadrado, que se nos quedaría menos 32x cubo, menos 8x por 1, pues se nos quedaría menos 8x, y menos 8x por menos 4, más 32x al cuadrado, ¿de acuerdo? Y ya resolvemos finalmente la derivada para dejarla indicada, que se nos quedará 4x cuadrado más 1 al cuadrado, y arriba 32x cubo menos 32x cubo se nos va, ¿verdad? Ahora, 32x cuadrado menos 16x cuadrado serían 16x al cuadrado. 8x menos 8x se nos va, y aquí un menos 4 que nos ha quedado libre. Y esa es nuestra derivada. Segundo paso, igualar esa derivada a 0 para calcular los posibles máximos y mínimos de la función. Así que, calcular posibles máximos y mínimos. Así que igualamos a 0 la derivada. Y se nos queda 16x cuadrado menos 4 entre 4x cuadrado más 1 al cuadrado igual a 0. ¿Estaréis de acuerdo conmigo que esto se me va? Y 16x cuadrado menos 4 igual a 0, se nos queda 16x al cuadrado igual a 4, paso el 16 dividiendo, x al cuadrado es 4 16avos, es decir, x es más menos la raíz cuadrada de 4 todo, la raíz cuadrada de 16, 4, es decir, más menos 1 medio. ¿Entendido? Hasta ahí bastante sencillo, como veis. Y finalmente, lo que vamos a hacer es calcular ya los máximos y los mínimos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Sé que hay un método en el que calcula la segunda derivada y en función de si sustituyes esto y el signo te dice si es máximo o mínimo. Yo creo que en un ejercicio en el que ya has derivado una vez, derivar una segunda, sobre todo si no fracciones, es bastante complejo. Entonces, existe otro método, que es el que yo siempre recomiendo usar, en el que nos vamos a valer de lo que ya tenemos. ¿De acuerdo? Vamos a pintar la recta de números reales y aquí vamos a marcar las asíntotas verticales y los posibles máximos y mínimos, ¿vale? Es decir, en este caso, recordad que esto es una recta de números reales en la que el menos infinito estaría aquí y el infinito estaría aquí, y es como si estuviéramos calculando el crecimiento y el decrecimiento de la función, ¿vale? Tenemos que marcar primero las asíntotas verticales, pero puesto que no hay, eso que nos aburramos, ¿vale? Y por otra parte, los posibles máximos y mínimos, que nos han salido más menos un medio, es decir, aquí menos un medio, aquí un medio. ¿De acuerdo? Y ahora, si veis, se nos han quedado tres intervalos. Desde menos infinito a menos un medio. De menos un medio a un medio y de un medio a infinito. Y vamos a ver qué pasa ahí si la función crece o decrece en cada uno de los intervalos. Por ejemplo, a la izquierda de menos un medio, es decir, un número entre menos infinito y menos un medio, pues podríamos coger f' de menos 1, por ejemplo, ¿verdad? Y lo sustituiríamos en nuestra función. Y se nos quedaría 16 por menos 1 al cuadrado, 16 menos 4, 12. Y abajo, puesto que está elevado al cuadrado, siempre va a ser positivo. Así que arriba 12 y abajo siempre positivo por estar elevado al cuadrado, f' de menos 1 es positivo. Y cuando la derivada en un punto es positivo, f crece. Y ahora ya repetimos lo mismo con cada uno de los intervalos que nos han salido. Mucho más sencillo tanto en rapidez como en cuentas. f' de 0, puesto que está entre menos un medio y un medio, lo metemos aquí. 16 por 0, 0, menos 4. Y abajo 4 por 0, 0, más 1. Al cuadrado, 1. Es decir, menos 4 entre 1, menos 4. Y por tanto, la f
decrece. Y finalmente, entre un medio e infinito, f' de 1, que nos va a pasar lo mismo que aquí. 16 por 1, 16, menos 4, 12. Así que positivo. Y ahora es muy sencillo ya saber qué es máximo y qué es mínimo. Si yo por aquí, de aquí hasta aquí, crezco y luego decrezco, ¿qué será? X igual a menos un medio, un máximo. Crezco, luego decrezco, máximo. Por lo tanto, tenemos un máximo en x igual a menos un medio. Y por otra parte, el mínimo de la función lo tendremos en x igual a un medio, por la misma razón. Yo hasta un medio decrezco y a partir de un medio vuelvo a crecer. Tenemos un mínimo. Y hombre, lo suyo, puesto que nos han pedido calcular cuánto valían los máximos y los mínimos, sería dar también la coordenada y de ese punto, porque ahora solo sabemos la x, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a calcular ya la función original cuánto vale f de menos un medio y f de un medio. Que si os escribís con la calculadora, en este caso, de la que yo no dispongo, nos daría, disculpadme, 2 y 0. ¿De acuerdo? Por tanto, el punto será menos un medio 2 será un máximo y un medio 0 será un mínimo. Y con eso concluimos este apartado A del segundo ejercicio. Continuamos ahora con el apartado B del segundo ejercicio, en el que nos piden resolver una integral definida como veis, en este caso de la función que nos han dado, ¿vale? Pero vamos a comenzar a resolverla. Esto sería la integral de 0 hasta 1 de nuestra función. Acordaos del diferencial de x, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer va a ser desarrollar este producto notable, ¿vale? Que se nos quedará de nuevo 4x cuadrado menos 4x más 1. Entre 4x cuadrado más 1, ¿vale? Hecho eso, vamos a identificar qué tipo de método, qué método tenemos que usar para resolverla. Puesto que es una fracción, en el fondo, si veis, tenemos el lado de arriba que es igual que el de abajo. Y en esos casos, lo mejor es dividir. Porque podemos aplicar, si os acordáis del colegio, sabemos que dividendo es igual a divisor por cociente más resto, ¿verdad? Que expresado de otro modo, podríamos decirlo, que si dividimos todo entre divisor, se quedará dividiendo entre divisor, es divisor por cociente entre divisor, más resto entre divisor, ¿verdad? Y esto se va. Así que la integral de dividendo entre divisor es lo mismo que la integral del cociente más la integral del resto entre el divisor. Como veis, integral de dividendo entre divisor será lo mismo que la integral del cociente, que lo tendremos que calcular haciendo la división de polinomios, entre más la integral del resto entre el divisor. ¿De acuerdo? Así que procedemos a calcular la división, que se nos quedará 4x cuadrado menos 4x más 1 entre 4x cuadrado más 1. El término mayor entre el mayor, que nos da 1. 1 por 1 es 1, aquí cambiado de signo, y 1 por 4x cuadrado menos 4x cuadrado. Sumando todo, 0 menos 4x, 0, ¿verdad? Por tanto, nuestro cociente vale 1 y nuestro resto es menos 4x. Por tanto, aplicando nuestra regla, integral del dividendo entre el divisor será lo mismo que la integral de nuestro cociente, que es 1 por diferencial de x, de 0 hasta 1, más la integral de nuestro resto, que es menos 4x, entre el divisor, que era 4x cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Y ahora, como veis, hemos pasado de una integral que no sabemos resolver a dos integrales que van a ser prácticamente inmediatas, ¿vale? Esta primera es la integral de 1, que la integral de 1 sabemos que es x. Integrado siempre desde 0 hasta 1, ¿vale? Y por otra parte, aquí tenemos ahora, el diferencial de x,
tenemos ahora una fracción, pero ahora si os dais cuenta puede ser la regla inmediata del logaritmo. ¿Por qué? Porque si derivamos el denominador, bueno, vamos a ponerlo bien, para que lo veáis, aquí para que lo paséis, la integral arriba f' de x entre f de x diferencial de x es el logaritmo neperiano de la función más c, ¿vale? Es decir, si abajo tengo la función y arriba su derivada es un logaritmo, ¿vale? Abajo nuestra función f de x es 4x cuadrado más 1 y su derivada es 8x. Y arriba, ¿qué tenemos? Menos 4x. Por tanto, puesto que tenemos menos 4x, podemos apañarlo, porque es simplemente obtener un 8, ¿vale? Vamos a ver cómo lo hacemos. Primero voy a sacar este menos en un paso intermedio para que resulte mucho más sencillo. Puesto que es un número, el menos puede salir fuera de integral sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Aquí lo veis. Repasamos lo que hemos hecho, integral del divisor más integral del cociente más la integral del resto entre el divisor. Y estamos comprobando que ese es un logaritmo. He cogido el denominador, lo he derivado y me da 8x. Puesto que arriba tengo menos 4x, es probable que lo podamos apañar para aplicar la regla inmediata del logaritmo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo primero que he hecho, repito de nuevo, ha sido sacar este menos, y ahora, arriba que necesitábamos un 8x y que tenemos un 4x, así que lo que voy a hacer va a ser meter un 2 extra y fuera un medio. ¿Por qué? Porque 2 por un medio es 1, es decir, estoy multiplicando por 1, yo no estoy afectando en ningún caso al resultado de la integral, pero sí que me lo estoy apañando para que ahora la integral se nos quede x, integral de 0 a 1 menos un medio por la integral de 0 hasta 1 de 8x entre 4x cuadrado más 1 diferencial de x, ¿de acuerdo? Y ahora sí, abajo la función, arriba su derivada, logaritmo. Menos un medio, logaritmo neperiano del valor absoluto del denominador. Todo integrado desde nuevo 0 hasta 1. Y ya simplemente es aplicar barra, ¿vale? Se nos quedará final menos principio, 1 menos 0, menos un medio que multiplica logaritmo, sustituyo el 1, quedaría 4 más 1, 5, logaritmo de 5, menos, sustituyo el 0, 4 por 0, 0, logaritmo de 1, que es 0. Es decir, 1 menos un medio del logaritmo neperiano de 5. Y eso sería el resultado de esta integral, y con esto concluimos el ejercicio 2 del examen de selectividad. Continuamos ahora con el ejercicio 3 del examen de selectividad, que como veis consiste en la discusión de un sistema de ecuaciones lineales, en el que nos piden discutirlo en función del parámetro A. Lo primero que vamos a hacer va a ser escribir la matriz del sistema. Pues A estrella será 1 menos A menos 2, 4, 0, 1 menos 1 más A, 1, 0, y menos 1, A, menos 1, 0. Por cierto, este tipo de sistemas, en el que los términos independientes, los tres, son ceros, se llaman sistemas homogéneos, pero a efectos de discutir nos viene a dar un poco igual, ¿vale? Entonces, bueno, podemos resolverlo normalmente sin afectarnos que sea esto homogéneo o no, ¿vale? Así que, bueno, vamos a proseguir, y lo primero que vamos a hacer para discutir el sistema es calcular el determinante de A, que nos permitirá sacar los valores de A minúscula que nos interesan para comenzar a resolver el ejercicio, ¿vale? Así que nos copiamos el determinante del A y buscamos la mejor forma siempre, la más corta, de resolverlo, ¿vale? En este caso, si os fijáis, la fila 3 tiene menos 1 aquí y menos 1 aquí, así que si le sumase la fila 2 se me quedarían dos ceros, ¿vale? Así que aplicando propiedades de los determinantes, f de 3 será la fila 3 más la fila 2, y por tanto 1 menos A menos 2, 4, 1 menos 1 más A, 1, y ahora empezamos menos 1 más 1, 0. Recordad, fila 3 es la fila 3 más la fila 2. Menos 1 más 1, 0, y ahora menos 1 y menos A más A, 0. ¿De acuerdo? Siguiente cosa que podemos hacer para resolver el ejercicio. Ahora, a que alguien quiera aplicar Sarros no va a tener ningún problema, al ser prácticamente todo 0, pero en este caso a mí se me ocurre una forma mucho más sencilla que me va a permitir repasar todo. Si os dais cuenta,
0 y 0, tenemos un 0 a la izquierda y un 0 a la derecha de menos 1. Es decir, en esta fila hay un único número que es distinto de 0. Y eso nos permite calcular el determinante por adjuntos, que es lo que hacéis también para calcular la inversa de una matriz, si os acordáis. ¿Cuál sería el adjunto de menos 1? Pues el adjunto de menos 1, primero el signo sería más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, es decir, el signo ya con menos 1, y su adjunto sería 1 menos a, 4, 1, 1. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué nos falta por poner? El número. El número sobre el que estamos calculando el adjunto también lo ponemos, que sería este menos 1, ¿vale? Para aquellos que ven más gráfico, así. Hacemos la cruz, ponemos el signo de la cruz y el punto de la esquina en el que el número de la esquina en el que estamos tachando, ¿vale? Y eso nos da un determinante pues ya mucho más sencillo, que es 1 menos a por 1, 1 menos a menos 4, igual a 0, por tanto la a valdría menos 3. Y ahora ya sin más comenzamos a resolver el ejercicio, a discutir este sistema, ¿vale? Caso 1. Pues el caso 1 será si la a es igual a distinto de menos 3, en cuyo caso sabremos que el determinante de la matriz A, que es la que hemos trabajado todo el rato, es 0, es distinto de 0. ¿De acuerdo? El único número que hace que el determinante de la matriz A sea 0 es el menos 3. Si decimos que A no vale menos 3, el determinante podemos asegurar que es distinto de 0. ¿Y esto para qué nos vale? Porque, hombre, al ser un determinante 3 por 3, que es distinto de 0, el rango de A será 3. Y si el rango de A es 3, el rango de estrella de la ampliada tendrá que ser 3, al ser una 3 por 4, que tiene rango máximo 3 también, y tendrá 3 incógnitas. Por tanto, estaremos ante un sistema compatible determinado. ¿De acuerdo? Y eso sería el primer caso. Segundo caso, caso 2, sería si la A valiese menos 3. Que en este caso vamos a ver que ahora sí el determinante de la A da 0. Si la A vale menos 3, sabemos que da 0 y por tanto el rango de la A ya no puede ser 3. Así que será 1 o 2. ¿De acuerdo? Ahora veremos cómo lo calculamos. Para acabar de discutir este caso, nos copiamos la matriz cambiando la A por menos 3. Así que se nos queda 4 menos 2, 4. 1 menos menos 3, 4. 1, ahora menos 3 más 1, menos 2, pero menos delante 2. 1. Y finalmente menos 1, menos 3, menos 1. Y disculpad los términos independientes que serían 0, 0 y 0. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Por tanto, ¿cómo terminamos este ejercicio? Pues vamos a ver. Sabemos que la A ya no puede tener rango 3, pero es probable que tenga rango 2. Por ejemplo, con este determinante. Así que, para el rango de A, si buscamos un determinante 2 por 2, en este caso el 4 menos 2, 1, 2, podremos asegurar que al ser distinto de 0 por quedar 10, el rango de A será 2. Y ahora vamos a ver qué sucede con el rango de la A ampliada, es decir, de nuestra A estrella. El rango de la A ampliada ahora sí que puede ser 2 o 3. ¿Cómo lo hacemos? Pues para el rango de la A ampliada, lo que hacemos es el 3 por 3 que nos falta por calcular. Esto ya sabemos cuánto da. Hemos dicho que 0. ¿Qué determinante 3 por 3 que incluya este menor nos queda? Pues 4 menos 2, 0, 1, 2, 0, menos 1, menos 3, 0. Puesto que tenemos una columna entera de ceros, el determinante de esta matriz es 0. Y puesto que ya no hemos podido encontrar ningún 3 por 3 distinto de 0, el rango de A estrella será 2. Tenemos 3 incógnitas y por tanto sistema compatible indeterminado. A mí me gusta decir en este momento cuántos parámetros tengo. Si que tengo 3 incógnitas y solo rango 2, sé que al resolverlo tendré que tener un parámetro. Que ahora, pues en el siguiente ejercicio con el que comenzaremos ahora, nos lo piden resolver, es también saberlo. Y con esto hemos concluido la discusión del sistema.
Finalmente, en el apartado B, nos piden resolverlo cuando el sistema sea compatible y determinado. Si repasé lo que hemos hecho antes, sabíamos que si A era distinto de -3, teníamos un sistema compatible determinado, y si A valía -3, teníamos un sistema compatible indeterminado que lo resolveríamos con un parámetro, ¿vale? Así que está claro que tenemos que resolver con A igual a -3, momento en el cual le vamos a copiar nuestro sistema de ecuaciones sustituyendo el valor de A, ¿vale? Así que bueno, se nos quedará A estrella, que lo teníamos de antes, 4 menos 2, 4, 1, 2, 1 y menos 1 a menos 3, menos 1. ¿De acuerdo? Y aquí todo ceros. Y esto, nada. ¿De acuerdo? Y si os acordáis, también lo que hicimos fue decir que gracias a este determinante, el rango de A estrella era 2 y el rango de A estrella también era 2. ¿Por qué marco este determinante? Porque si hemos trabajado sobre ese, es el que nos va a permitir elegir con qué parámetros nos quedamos y con cuántas ecuaciones. ¿De acuerdo? ¿Cuánto rango tenemos? 2, ¿verdad? Por tanto, tenemos que escoger 2 ecuaciones. ¿Qué ecuaciones escogemos? Las filas que entran en el determinante que hemos marcado. No se pueden coger las que queráis, se cogen las del determinante que hemos usado. En este caso, la ecuación 1 y la ecuación 2. La ecuación 3 no nos vale para nada. Y por otra parte, puesto que tenemos un parámetro, tenemos que decir que una de las tres incógnitas vale lambda. ¿Cuál decimos que será? Pues si esta es x, esta es y, esta es z, la que se queda fuera del determinante es la z. Así que la z será la que valga lambda. Siempre lo que se queda fuera es porque trabajamos en el fondo, ¿vale? Pero por eso es importante marcar el determinante. No se puede parametrizar las variables al azar, ¿vale? Pero es importante que lo tengáis en cuenta. Fijaros siempre en el determinante. Y ahora ya simplemente resolver el sistema que se nos ha quedado. Si cambiamos de nuevo a modo sistema, se nos quedaría 4x menos 2y más 4 lambda igual a 0. X más 2y más lambda igual a 0. Esto ya funciona como términos independientes, es decir, es como si fuera un número, así que lo dejamos en la derecha. Y ahora ya, simplemente para resolverlo, pues lo que podemos hacer es aplicar reducción. Podemos sumar la primera con la segunda ecuación y se nos irán las y, así que se nos queda 4x más x, 5x, esto se va, menos 4 lambda, menos 5 lambda. Por tanto, la x será menos lambda. Y si la x vale menos lambda, pues en cualquiera de las dos, por ejemplo, en esta ecuación se nos quedará menos lambda más 2y más lambda es igual a 0, lambda menos lambda se nos va, por tanto la y es igual a 0. Así que solución de la ecuación, x vale lambda, menos lambda, y vale 0, z vale lambda. ¿De acuerdo? Y con esto concluimos este ejercicio que os habíamos propuesto. Comenzamos ahora con el último ejercicio de este examen de selectividad que estamos resolviendo, en el cual es un ejercicio de geometría, como veis, en el que nos piden en el apartado A, nos dan una recta y dos planos, calcular la posición de R con respecto a cada plano. Este ejercicio siempre hay un método mucho más rápido que nos va a permitir calcular la posición de una recta con respecto a un plano de una forma muy rápida, ¿vale? Vamos a ver. Esto, cuando nos dan la ecuación de una recta en paramétricas, en el fondo nos están diciendo cómo son los puntos de la recta. ¿Estáis de acuerdo conmigo que si yo escribo así, lo que os viene a la cabeza es un punto, ¿verdad? Que cuando le das un valor de lambda te saca un punto, y otro valor de lambda otro punto, y así te va saliendo poco a poco la recta, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué sucede cuando metemos todos los puntos de la recta en cada uno de los planos, ¿vale? Así que comenzamos. Posición relativa, posición de R con pi1. Muy sencillo. Como hemos dicho, vamos a meter la recta dentro del plano. Vamos a ver qué sucede. Así que se nos quedará
2, este es el plano, ¿vale? Menos 3 por el valor de la x, que es 2 menos 3 lambda, más 2 por el valor de la y, 1 más 2 lambda, menos z, es decir, menos 4 menos lambda, igualado a 0. Lo único que hemos hecho ha sido meter en la x, en la y y en la z los valores de los puntos de la recta, ¿vale? ¿Qué hacemos a continuación? Operar. Y si nos queda 2 menos 6 más 9 lambda, más 2 más 4 lambda, menos 4 más lambda, igual a 0. ¿De acuerdo? Y seguimos operando, ¿vale? Entonces, bueno, pues juntamos las letras. 9 lambda más 4 lambda sería 13 lambda, más 1 lambda, 14 lambda. Y ahora los números, 2 menos 6 me daría menos 4. Disculpad. 2 menos 6 menos 4, más 2 menos 2, menos 4 menos 6. Igual a 0. Y entonces, por tanto, podemos calcular aquí que 14 lambda es igual a 6, por tanto lambda es 6 entre 14, es decir, 3 séptimos. ¿Y eso qué nos viene a decir? Pues que, puesto que hemos podido calcular un valor de lambda, en el fondo la recta se corta con el plano cuando la lambda vale 3 séptimos. Es decir, recta y plano son secantes. Y en este punto es cuando la lambda vale 3 séptimos. Como veis es mucho más sencillo, porque en el fondo es meto los puntos de la recta en el plano y en función de lo que vaya sucediendo vamos a ir viendo cada una de las posiciones, ¿vale? Siguiente caso, pues tenemos que calcular la posición de R con pi2. Entonces, posición de R con pi2, volvemos a meter la recta, ahora en el plano pi2, y se nos queda 3 más 2 por 2 menos 3 lambda, más 2 por 1 más 2 lambda, menos 2 por 4 menos lambda, igual a 0. Operando se nos queda 3 más 4 menos 6 lambda, más 2 más 4 lambda, menos 8 más 2 lambda, igual a 0. Y volvemos a calcular cada una de las variables y se me queda menos 6 lambda, con este se nos van las lambdas, ¿verdad? Y ahora 3 más 4 es 7, más 2, 9, menos 8, 1. Y se me queda que 1 es igual a 0. ¿Esto qué significa? Que la recta y el plano son paralelos. Nunca se cortan. ¿De acuerdo? Las lambdas se me han ido, no como aquí en el que puedo sacar el único punto de corte que pueda haber entre una recta y un plano, sino que aquí no tengo lambdas. Y además se me queda una desigualdad. Cuando aparece una desigualdad, la recta es paralela a pi2. El último caso, que aquí no aparece al solo tener dos planos, es que la recta coincida. Sería un caso muy parecido a este, pero en vez de salirnos una desigualdad, es decir, una tontería, en plan 5 es igual a 6, 3 es igual a 0, nos sale 5 es igual a 5, 6 es igual a 6, 0 es igual a 0, en cuyo caso la recta y el plano coincidirían. ¿De acuerdo? Pues eso es todo para el apartado A de este ejercicio. Para concluir el examen de selectividad, acabamos con el apartado B de este ejercicio, ¿vale? Nos piden, en primer lugar, calcular la posición relativa del plano 1 con respecto al plano pi2, ¿vale? Yo creo que esto, puesto que nos han dado las ecuaciones, si las reescribimos bien, vamos a calcular la posición relativa de pi1 con pi2, ¿vale? Pues vamos a escribir las ecuaciones de los planos como estamos acostumbrados, ¿vale? Con los términos independientes a la derecha, para poder montar la matriz sin equivocaciones. ¿De acuerdo? Y a continuación lo que vamos a hacer va a ser montar la matriz del sistema.
que sería menos 3, 2, menos 1, menos 2, 2, 2, menos 2, menos 3. Y esta sería la matriz A y esto la matriz ampliada. ¿De acuerdo? Y a esta parte ya es muy sencilla, porque en el fondo la matriz A estrella es una 2 por 4, ¿verdad? Es decir, solo tenemos dos filas, por tanto el rango máximo que vamos a poder alcanzar va a ser 2. Y si discutimos el rango, siempre vamos a tener rango 1, porque no hay evidentemente no es una matriz de todos ceros, y el rango 2 lo aseguramos gracias a este determinante, puesto que menos 3, 2, 2, 2 es distinto de 0, el rango de la A será 2 y el rango de la estrella también será 2. Y nos encontramos a tener tres incógnitas ante un sistema compatible indeterminado. Y cuando esto sucede, entre dos planos, lo que sucede es que se cortan en una recta. De hecho, si os acordáis, una recta no es más que dos ecuaciones. Entonces, por tanto, al tener rango 2 y rango 2 con dos incógnitas y salir un SCI, se corta en una recta. Si queréis, existe una tabla, que os voy a dejar aquí un segundo por si la necesitaseis, para posición entre dos planos, para que penséis que no hago magia, que sería, puesto que vamos a tener dos ecuaciones, tenemos rango de A, rango de la estrella y posición. Si la aprendéis, es bastante rápida. 1, 1, cuando el rango de A es 1 y el rango de la estrella es 1, las posiciones que coinciden. Cuando el rango de A es 1 y el rango de la estrella es 2, son paralelos. Y si son 2 y 2, se cortan en una recta, ¿vale? Para aquellos que lo queréis ver gráficamente, plano 1, plano 2 y la recta en la que se cortan, ¿vale? Y esto sería una de las cosas que nos piden en el enunciado, ¿de acuerdo? Voy a borrar para hacer la otra parte. Aquí recordad que tenéis esta tabla que os podéis aprender de forma rápida. Y voy a borrar esto. Mientras tanto. Y finalmente, en el último apartado que tenemos que hacer, nos van a pedir calcular la distancia de R a pi. Y aquí nos viene muy bien saber la posición relativa que tenía R con pi2. ¿De acuerdo? Que nosotros sabemos que son paralelos. Es decir, pi2 está aquí y R viene por aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué es muy importante? Porque en el fondo la distancia es tan sencilla como escoger cualquier punto de R, prolongarlo hasta abajo y calcular esta distancia. Puedes coger este punto, puedes coger este, lo proyectamos y la distancia siempre va a ser la misma. Por eso le importa el punto que cojamos. Así que bueno, vamos a empezar a trabajar sobre eso y así repasamos también proyecciones ortogonales, ¿de acuerdo? Un punto de R cualquiera, pues el punto de R básicamente puede ser, si la lambda vale 0, con lambda igual a 0, se nos quedaría, vamos a ponerlo, disculpad, aquí indicado, lambda igual a 0, pues el punto sería 2, 1, 4. ¿De acuerdo? Y ahora, puesto que tenemos el plano, ¿cómo será esta recta? Pues esta recta que nos interesa para sacar este punto, vamos a decirle la recta S. La recta S tendrá que pasar por el punto que hemos escogido. ¿Y cuál será su vector? El vector normal del plano. El vector de la recta S será el vector normal del plano, ¿de acuerdo? Así que el vector de S será el vector normal de pi. Es decir, que el punto de R era 2, 1, 4 y el vector normal de pi, que si os acordáis es mirar los coeficientes, tendríamos 2, 2, menos 2. ¿De
continuamos con el ejercicio. Esta recta S que acabamos de calcular, vamos a poner aquí el punto un poco más abajo para que siempre tengáis claro lo que estamos haciendo. Punto de S, punto de R, que era 2, 1, 4, cuando la lambda valía 0. Esta recta S corta en el plano aquí, que es justo el punto que necesitamos para medir la distancia. No nos vale cualquiera, porque nosotros las distancias no las medimos en oblicua, sino en perpendicular, ¿vale? ¿Cómo calculamos ese punto pi? Muy sencillo. Pues el punto pi será la intersección de S con pi2. ¿De acuerdo? Así que para intersectar la recta S con pi2, lo primero que hacemos es escribir la recta S en paramétricas. Muy sencillo. Tenemos el punto y tenemos su vector, por lo tanto será 2 más 2 lambda, 1 más 2 lambda, 4 menos 2 lambda. ¿De acuerdo? ¿Y cómo intersectamos recta con plano? Sustituyendo la recta dentro del plano, que si os recordáis es un proceso muy similar, de hecho es calcado, para calcular la posición relativa, ¿vale? Así que intersectamos este símbolo, intersectamos S con pi2. ¿De acuerdo? Y lo que hacemos es meter esta recta dentro de pi2. Así que se nos quedará pi2, que era, vamos a copiarlo aquí para que nunca perdáis la perspectiva, pues metemos esto aquí y se nos quedará 3 más 2 por 2 más 2 lambda, más 2 por 1 más 2 lambda, menos 2 por 4 menos 2 lambda, igualado a 0. Es decir, 3 más 4 más 4 lambda, más 2 más 4 lambda, menos 8 más 4 lambda igual a 0. Por tanto, se nos queda que 4 lambda y 4 lambda nos hacen 12 lambda, y por otra parte, que 3 más 4 es 7, más 2 que es 9, menos 8 es 1. Así que el punto de corte sería lambda igual a menos 1 doceavos. ¿De acuerdo? Y este lambda, recordadlo, que si queréis, para que nunca os confundáis, lo podéis nombrar lambda prima, para no perder la perspectiva de lo que estáis haciendo, no pasa nada, porque este lambda pertenece a la recta S, nos da menos 1 doceavos, y por tanto ya sabemos cuál es nuestro punto. El punto pi será cuando lambda prima vale menos 1 doceavos. Lo metemos aquí. Calculamos cuando lambda prima es igual a menos 1 doceavos. Así que lo metemos aquí y se nos queda 2 más 2 lambda prima, es decir, 2 menos 2 doceavos, 1 menos 2 doceavos, 4 más 2 doceavos. ¿De acuerdo? Que visto de otra forma se podría hacer operando ya, que pi será 24 menos 2, 22 doceavos, menos 2, 10 doceavos, y 48 más 2, 50 doceavos. Simplificando, punto pi es 11 sextos, 5 sextos, 25 sextos. ¿De acuerdo? Y ya tenemos casi acabado el ejercicio, porque ya tenemos el punto P de nuestra recta, que era 2, 1, 4, y el punto P del plano, que valía esto. Y por tanto, ¿qué tenemos que hacer lo último? Calcular la distancia de P al punto del plano. Es decir, continuamos por aquí, la distancia de P al punto del plano. Para lo cual, lo primero que tenemos que hacer es sacar nuestro vector. ¿De acuerdo? Sacamos el vector de P al punto del plano. Vector P, punto del plano. ¿Qué será? Final menos principio, como siempre. 11 sextos menos 2.
5 sextos menos 1, 25 sextos menos 4. Es decir, menos un sexto, menos un sexto, un sexto. Y para cumplir el ejercicio, teniendo el vector, sacamos un módulo. Y ese módulo será igual a la distancia del punto al punto del plano. Es decir, a la distancia de R a pi, que es raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado. Es decir, raíz cuadrada de 3 entre 36. Que si lo queréis dar expresado tranquilamente sería el resultado final, raíz cuadrada de 3 entre 6 unidades. Vamos a repasar rápido el ejercicio para que tengamos constancia de todo lo que hemos hecho y no resulte dudas, porque se han involucrado aquí proyecciones, intersección de rectas y finalmente distancias, ¿vale? Sabemos que la distancia de R a pi2 nos lo piden, es lo mismo que calcular la distancia de una recta paralela a un plano. Puesto que la recta es paralela, podemos escoger cualquier punto, tirar una perpendicular y nuestra distancia sería esta. ¿De acuerdo? Pues es lo que hemos hecho. Lo primero que hacíamos, escogíamos cualquier punto, porque hemos dicho que nos daba igual. Así que cuando la lambda valía 0, 2, 1, 4. ¿De acuerdo? Por otra parte, ahora para calcular la proyección de este punto sobre el plano necesitamos nuestra recta S. Y nuestra recta S tiene que pasar por el punto de R, 2, 1, 4, y su vector tiene que ser el normal del plano, para que la proyección sea perpendicular. Acordaos que el vector normal es perpendicular al plano. Por tanto, 2, 2 menos 2. 2, 2 menos 2. Y sacamos sus paralíticas. A continuación, intersectamos la recta S con el plano para sacar este punto. Que ese punto será luego el que nos dé la distancia. ¿Cómo intersectamos la recta con el plano? Muy sencillo. Sustituimos en la ecuación del plano la recta. 3 más 2 por la X, más 2 por la Y, menos 2 por la Z. ¿De acuerdo? Operamos, nos sale que lambda' es menos un doceavo y continuamos. Y finalmente, como lambda' es menos un doceavos, el punto sería, las cuentas aquí, 11 sextos, 5 sextos, 25 sextos, ¿de acuerdo? Y ya con el punto P del plano, sacamos la distancia de P al punto del plano, que eso es con el vector y finalmente con su módulo. Y con eso hemos concluido el ejercicio y este examen de selectividad. Muchas gracias, os recuerdo que siempre podéis consultar vuestras dudas en el formulario a la derecha o enviándonos un email a info@clasesdeapoyo.com y esperamos que este vídeo os haya servido para preparar un poco más selectividad. Mucha suerte y gracias por confiar en el equipo de Clases de Apoyo. Nos vemos en el siguiente vídeo.